Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a 30 minutos, 10 preguntas. Un espacio interactivo donde nuestros voceros expertos, a través del canal académico de YouTube de la universidad, abordan temas de coyuntura en el marco del aislamiento preventivo. Es importante notar que esta transmisión quedará grabada y podrá ser consultada nuevamente en nuestro canal académico Uninorte en YouTube. Asimismo, podrá ser escuchada a través de podcast en la emisora Uninorte 103.1 FM en Barranquilla y Santa Marta, o en la página web www.uninorte.edu.co/emisora. Igualmente podrán consultar noticias sobre este y otros temas en nuestra página especial numeral Yo me quedo en casa a través de www.uninorte.edu.co, donde encontrarán contenidos de interés de distintos frentes ante la coyuntura de la COVID-19. En esta oportunidad estaremos conversando sobre violencia intrafamiliar, cómo identificar los riesgos y superar la cuarentena. Es importante mencionar que si en estos momentos de aislamiento preventivo deseas conversar con un psicólogo clínico, puedes comunicarte al correo teleorientacion@uninorte.edu.co o al celular 314-586-7908 y agendar tu cita virtual gratuita. A través de las redes sociales del programa de psicología @psicología Uninorte y las redes sociales de los posgrados de la División de Humanidades y Ciencias Sociales @posgrados Humanidades UN, hemos preguntado a estudiantes, egresados y público en general sus inquietudes sobre este tema, las cuales estaremos respondiendo en este espacio. Siendo así, les presento a nuestras voceras expertas que nos acompañarán el día de hoy. María Marís, doctora en psicología, magíster en educación y en proyectos de desarrollo social, profesora del Departamento de Psicología de Pregrado y Posgrado. Tania Iglesias, doctora en Psicología Clínica de la Salud y profesora del Departamento de Psicología de Pregrado. Bienvenidas, profesoras María y Tania. Gracias también por aceptar la invitación a este encuentro. Antes de iniciar, les recordamos a todas las personas conectadas que pueden compartirnos sus inquietudes en la parte de los comentarios para ser respondidas por nuestras invitadas. Para iniciar, le damos la palabra a las profesoras María Marís y Tania, quienes introducirán el tema del día de hoy. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Un saludo para ti, Giselle, y para toda la audiencia que se une a este programa de la Universidad del Norte. El tema que nos acoge hoy no es el tema más aplaudido, pero es un tema muy importante, ¿verdad? El tema de la violencia intrafamiliar, que dadas las circunstancias se ha visto un aumento en los últimos meses, pero tengo que destacar que no es un problema de hoy, es un problema que lamentablemente lo estamos sufriendo en muchas sociedades en torno a la familia, ¿verdad? Ese flagelo que nos acompaña también en las familias colombianas y que lamentablemente las últimas 2 décadas en el registro que Medicina Legal hace, se observa unas gráficas sostenidas sobre la problemática. O sea, por ejemplo, hay la comparación de enero 19 y enero 2020, vemos un aumento de 2.000 y pico de casos, ¿verdad? O sea, en enero de este año había una manifestación de denuncia de 5.138 casos. Enero, comenzando el año. Entonces, lamentablemente es muy triste, pero es un flagelo que está presente en nuestras familias y que se exacerba con momentos coyunturales como este y que significa una dinámica familiar tensa, conflictiva, que nos afecta a todos. Mi compañera seguramente querrá incluir algunas su mirada también sobre este tema. Tania. Sí, bueno, hola a todos, hola a quienes nos están escuchando, gracias por estar aquí presentes, es un espacio supremamente importante, yo creo que hay mucho que tenemos que hablar en este momento sobre lo que está sucediendo dentro de las familias y voy a aprovechar y con Mari, con una compañera del Departamento de Psicología, como intentar dar soluciones, recomendaciones, darle una perspectiva al problema actual, ¿no? Yo, por mi parte, voy a utilizar este espacio
porque me gustaría, ya que me lo están dando, como poder compartir como algo que me rueda, ¿no?, por la cabeza y que realmente me gustaría compartirlo con ustedes. Y es, por ejemplo, con el tema de cómo entender las dificultades que hay en las relaciones de pareja, y las podemos entender de diferentes formas, ¿no? Hay grandes problemas, pequeños problemas, detalles, hay muchas cosas que podemos uno como estudiar y evaluar desde la psicología qué está pasando en las relaciones de pareja y en las familias. Hoy, en el espacio que tenemos, pues yo quisiera hacer una pregunta y como dejarla allí a las personas que nos están escuchando, una reflexión con la cual me gustaría iniciar y ya luego complementar la información a través de las preguntas que nos irán a hacer. Pero sí, para iniciar un poco mi introducción me gustaría hacer una reflexión, nuevamente lo repito, y poder generar una pregunta. Yo creo que es importante este momento de poder hacernos preguntas. Y la pregunta que les dejo es un poco como, ¿quiénes somos nosotros como personas actualmente? ¿Quién es la mujer de hoy? ¿Quién es el hombre de hoy? Esta pregunta la dejo allí en el aire, que me gustaría que la reflexionaran, sobre todo en pareja, porque principalmente una observación que yo he visto en el consultorio, en las terapias, es, por ejemplo, hay una idea, por ejemplo, una concepción con relación a la mujer de ahora, a la mujer del siglo XXI, unos roles que han cambiado, unas dinámicas de pareja que han cambiado, y a veces esas dinámicas de pareja, por ejemplo, el hombre lo puede vivir como algo amenazante, es decir, como una pérdida del control. Eso entre muchos otros problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de que un hombre se puede llegar a sentir amenazado, o porque una mujer, no sé, tiene el deseo de superación, de salir adelante, y la mujer tiene que combinar una serie de roles, ¿no? Como ama de casa, en el trabajo, o sea, y todo ese cambio de roles hay que reflexionar para entender el paradigma en el cual estamos ubicándonos en pleno siglo XXI en el que estamos. Entonces, ahí yo veo, por ejemplo, también en mis pacientes, veo que hay la mujer no la entiende al hombre, el hombre no entiende a la mujer, el hombre tiene una expectativa de que la mujer tiene que ser así, 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 de una determinada forma. La mujer ahora está intentando resolverse de una forma, un ser en el mundo distinto. Entonces, la pregunta iría más que todo dirigida a hombres y mujeres, parejas. Preguntémonos a su pareja, ¿quién es la mujer que tengo al frente? ¿Qué deseo? ¿Qué le gusta? ¿Hacia dónde quiere ir? Y lo mismo pasa con la mujer, preguntarse, ¿quién es el hombre actualmente? ¿Cuáles son sus dilemas? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Y fíjense que todo este tema de quiénes somos en plena contemporaneidad, en pleno siglo XXI, apunta también a entender o hacia donde quiero ir es a una mayor comprensión. Es decir, que los deseos de una persona, de una mujer o de un hombre no resulten amenazantes para el otro, sino la idea como pareja es comprendernos, ayudarnos y sobre todo unirnos para crecer. Ese es como el mensaje. Pero antes de poder establecernos, bueno, ¿qué es la pareja que queremos construir? Preguntémonos, ¿no? ¿Quién es la mujer y quién es el hombre ahora? Y intentar entenderlo, esos nuevos paradigmas, estos nuevos roles que están surgiendo dentro de las dinámicas de pareja. Esta es la observación con la cual me gustaría introducir un poco ese diálogo que pueda suceder allí en sus hogares. ¿Hacia dónde los va a llevar? Yo creo que hay un entendimiento y hay algo que tenemos que resolver desde ahí. Bueno, hay otras cosas que también me gustaría también comentarles, pero vamos a esperar cómo se van desarrollando las preguntas y comenzamos con las preguntas, ¿sí? Muchas gracias, profesoras María y Tania. Y también muchas gracias a las personas que están conectadas con nosotros en la transmisión en vivo. 30 minutos, 10 preguntas de la Universidad del Norte. A este espacio de hoy lo hemos llamado Violencia intrafamiliar, cómo identificar los riesgos y superar la cuarentena. Luego de la intervención de nuestras invitadas, iniciamos con la sesión de preguntas que hemos recibido por nuestras redes sociales. Profesora María Marís, iniciamos con usted. ¿Qué se entiende por violencia intrafamiliar? Bueno, esta es una respuesta para darnos contexto, ¿verdad?, del tema que nos acoge. Cuando planteamos resistencia a violencia intrafamiliar, nos estamos refiriendo a situaciones en las que un miembro de la familia utiliza o abusa de su poder, abusa de su autoridad, de la fuerza,
maltratando a otro miembro de la familia. Ese maltrato puede ser expresado de forma física, como maltrato físico, maltrato psicológico, hay que se expresan en otras formas como el maltrato, el abuso sexual o la violencia sexual. Hoy también reconocemos la violencia económica cuando se quiere controlar a la otra persona a través de los recursos. Y tenemos allí también la negligencia, ¿verdad? Que cuando hablamos de violencia intrafamiliar estamos acogiendo a una compleja situación que decía de un miembro a otro en el ambiente familiar, pero eso se concreta en violencia de género. La pareja, un poco lo introducía Tania ahora, pero también el tema de la violencia contra el anciano en el ambiente familiar, la violencia contra los hijos, en específico lo que más conocemos y destacamos es el maltrato infantil, tema que ya ha sido trabajado, pero que hace parte de esa compleja dinámica de violencia en la que se encuentra la familia y que de alguna manera se ve complejizada por situaciones, por ejemplo, cuando el anciano ya no tiene control de su situación y necesita ser atendido, o cuando existe una discapacidad en un miembro de la familia que también agudiza la problemática, y ni qué decir el tema de género con todos los cambios y el crecimiento de la mujer, que implica también movilizar el poder dentro de la familia y agudiza la expresión de este flagelo. Sin embargo, ante la presencia y la demanda, las situaciones, las denuncias que hoy en medio de la pandemia se están planteando, también tenemos que rescatar que violencia intrafamiliar no solo aparece en familias que ya vienen con historia de violencia o con problemas de generaciones a generación o en su propia dinámica actual, sino que de alguna manera en un país que ha vivido en décadas y décadas de violencia, se empiezan a normalizar pautas violentas como si fuesen naturales. Y en circunstancias de crisis se exacerba el uso de esa naturalización de la violencia, que hace que pueda estar presente en cualquier estrato socioeconómico, a nivel de todas las familias en un momento dado. El asunto es que si se vive por la crisis, cuando se tiene buenas relaciones familiares y la familia ha sido antes una familia estable, serán momentos críticos que superan. Pero cuando se trae historia de violencia, son momentos que difícilmente la familia puede manejar, la desborda en alguna circunstancia y requiere del apoyo institucional o profesional. Muchas gracias, profesora María Marisa. Aprovechamos para invitar a las personas conectadas que nos hagan preguntas por el chat para que en un momento las respondamos también en este espacio. Continuemos con una pregunta para usted, profesora Tania. ¿Cómo evitar las situaciones conflictivas en el hogar entre la pareja y con los hijos en este momento de confinamiento? Bien, ok, yo aquí con esta pregunta me voy a extender un poquito, bueno, lo justito para poder explicarme bien y dar respuestas a esa pregunta teniendo en cuenta los riesgos que pueden surgir en la actualidad, ¿no? En este momento en los cuales estamos en confinamiento, ¿no? Esta palabra de confinamiento es bastante peculiar porque es que requiere como que estamos ahí confinados y no tendría por qué ser de alguna forma como sonar asfixiante, ¿no? Entonces para responder a esta pregunta, me gustaría hablar de 4 cositas muy puntuales que pueden surgir dentro de la dinámica familiar en este momento. Y es, por ejemplo, y lo voy a hablar desde diferentes perspectivas, ¿no?
Primero, por ejemplo, el cambio, ¿no? El hecho de que en las parejas, no sé, voy a recrear una serie de escenarios en los cuales las dificultades pueden ser esos pequeños conflictos que se vuelven grandes batallas campales que surgen, por ejemplo, con el hecho de poder hablar de, es que yo quiero que tú cambies, es que me gustaría que cambiaras esto. Este pequeño detalle lo voy a ampliar ahorita. También me gustaría responder a esta pregunta, que hay otro tema muy importante, que es el cuidado por el otro en este momento, en esta contingencia. Hablar, por ejemplo, también de los problemas domésticos, cómo organizarnos desde ahí con estos problemas domésticos, el tono emocional con el que hablamos y las estrategias de afrontamiento que utilizamos y los patrones de respuesta que tenemos. Entonces, para ello me voy a empezar a iniciar un poco con el tema del cambio. Esta situación que no sé si alguna persona pueda sentir empatía con lo que quiero decir, esta situación en la que cuando hay un dilema de pareja o entre padres e hijos, esa sensación de, bueno, hay que cambiar, tienes que cambiar esto, me gustaría que cambiaras aquello. Y ese cambio a nosotros nos puede sonar un poco como que generar resistencias, es decir, ¿por qué tengo que cambiar esto? Si a mí me gusta como soy o yo soy así. Y este pequeño detalle yo también observo que puede generar estas batallas campales impresionantes. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué podríamos hacer en estos momentos para resolver estos problemas teniendo en cuenta la situación? Por ejemplo, hay dos alternativas. Una puede ser, por ejemplo, aceptar de alguna forma a mi pareja con sus características, con sus cualidades, con sus rasgos de personalidad, ser curioso, ¿no? Ser curioso en el sentido de querer indagar y preguntarnos, hablar, dialogar, comunicarnos y querer entender por qué la persona hace eso que hace que a lo mejor a mí me molesta tanto. Eso puede ser una opción que puede ayudar mucho como a tener curiosidad por el otro. Es decir, antes de que me moleste, antes de juzgarla, antes de criticarla, voy a entender por lo menos por qué lo hace. Preguntarle, comunicarme con ella. Otra opción que tenemos, por ejemplo, y estoy hablando de cosas muy inofensivas, no estoy hablando de que voy a aceptar el maltrato físico o verbal, sino cosas muy puntuales, muy inofensivas, en las cuales a uno siempre puede tener un poquito de resistencia ante el cambio, aquello que le molesta al otro, ¿no? Y por otro lado también es el hecho de que escuchar al otro. Muchas veces cuando yo escucho a las parejas que están en sus dificultades, ese cambio que supone o ese cambio que te está diciendo la otra persona, a mí me parece que podrías cambiar este detalle, a mí me parece que podrías modificar ese tipo de cosas, aunque puede sonar que uno tenga la resistencia de no querer hacerlo, también esos cambios, lo que te está diciendo el otro también puede ser importante y a lo mejor también va a ser para el beneficio personal y también puede ser para el desarrollo y para el crecimiento de la persona. Entonces también saber escuchar al otro en estos casos también es importante, pero este tema de que es que no has cambiado y es que siempre haces lo mismo y esto me molesta, en ese momento de ahí, para que no se forme un gran conflicto, vamos a intentar dialogarlo y comunicarlo y entender por qué son las razones de por qué necesito cambiar o de alguna forma darme a conocer, ¿no? Por qué a mí me gusta hacer las cosas así y que se genere un tipo de empatía, una comprensión por el otro. Otra cosa que quería comentar, más allá del cambio, ¿no? De cosas que sí, que podríamos cambiar, es el cuidado por el otro. Entonces, estamos en un espacio, sí, en ese confinamiento, ¿cómo puedo yo generar ese cuidado por las demás personas y cómo el hecho de descuidar al otro puede generar o ser un riesgo que puede generar o aumentar el conflicto? Entonces, ahí es importante, por ejemplo, no estar todo el tiempo pensando que todo gira alrededor mío, sino ampliar un poco la perspectiva e escuchar a la otra persona. Y el cuidado también responde no solamente a la comida, al cuidado, es decir, a las palabras de afecto, a las palabras de cariño, al afecto, es decir, aquello que se le puede decir al otro, que no estamos hablando ni de la crítica, ni tampoco de juzgar, sino estamos hablando de un diálogo en el cual yo cuido los sentimientos de la otra persona, cuido, ¿no? Los objetivos, lo que quiere hacer la otra persona y genera otra forma de interactuar con mi pareja y también con los hijos, porque el cuidado, tal como lo decía Mari, el cuidado también responde al cuidado con los hijos y el cuidado también está en el tema de intentar evitar criticar tanto, juzgar a nuestros hijos, y el cuidado también responde al hecho de yo sentarme a saber quién es mi hijo, qué le gusta, qué no le gusta, darle expresiones de afecto, de cariño. Yo les pregunto, por ejemplo, a los que nos están escuchando, ¿qué tanto hoy, por ejemplo, en el día de hoy,
mostrado algún tipo de afecto a su pareja, a sus hijos, un gesto de cariño, una palabra adecuada? ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta qué tanto yo puedo generar ese ambiente y ese cuidado en el otro? Otro tema que quería hablar, por ejemplo, de los riesgos. Natalia, creo que esa es una de las preguntas que tenía en el chat Gisela Portillo, que nos estaban preguntando cuáles son las recomendaciones que se le puede dar a los padres con relación a la violencia intrafamiliar. Entonces, la profesora María Marís también nos comenta que quiere aportar en esta pregunta. Entonces, también, pues, ¿qué recomendaciones podemos darle a los padres? Bueno, sí, quería en la misma línea de lo que mi compañera, de lo que Tania viene diciendo, sugerir a los padres y entre ellos como pareja, de enfocarse en el problema y no en la persona. O sea, no es que tú siempre, como decía Tania también, en la confrontación a no hacer eso, es poder dialogar alrededor del problema. ¿Qué es lo que estás percibiendo como problema? Y centrándonos en el problema, es tratar de encontrarle soluciones al problema. De esa manera, estamos también alejando la relación afectiva para que no se dañe y no afectarnos, porque normalmente tendemos a señalar, como decía mi compañera tú siempre, o es que la mujer esta, o es que estos pelados, y ahí también conviene poder hablar por su nombre, dirigirse con afecto, ¿verdad? No, que no aparezcan las ofensas, que no aparezcan los apodos, sino podernos mencionar con nuestro nombre y podernos centrar en el problema y en las posibles soluciones, que todos comprometiéndonos en esa solución. Sí. Quería aportar. Gracias, María. María. ¿No? Continúa. Bueno, yo también quería hablar un poco de esto y también dialogarlo con Mari. Chévere, ese aporte, María, lo que yo estaba diciendo realmente nutre, y de eso se trata, como este espacio de que sea enriquecedor. Y quería hablar de los problemas domésticos, porque estoy así como que hay que hablar de los problemas domésticos, súper importante, porque es que el nivel de las dificultades que hay, yo quería hacer una recomendación, una sugerencia, ¿cómo podemos hacer de que todos estos problemas domésticos realmente sean más leves dentro de esta situación en el cual la mayoría de nuestros hogares no tenemos a la persona que nos ayudaba, ¿no? En este tema. Entonces, intentando, ok, ¿qué podríamos hacer para que, por ejemplo, la división de las tareas y de las actividades no se vuelva como algo de que se tiene que hacer, es decir, es obligatorio hacerlo? Entonces, ¿cómo puedo generar un plan en el cual las personas puedan hacer una lista? Por ejemplo, una persona hace una lista de cuáles son las actividades que se tienen que hacer en la casa y que sea un momento de planear en familia. Y, por ejemplo, bueno, un día una persona hace una cosa y el otro, se van dividiendo las actividades, pero considero que la clave está en que las personas puedan escoger lo que quieren hacer e ir cambiando y variando un poco las actividades y comprometerse con ese tipo, con las actividades en sí. O sea, uno puede jugar alrededor de cómo planear y agendar las actividades domésticas, incluyendo a los hijos, al papá, a la mamá, y que sea una dinámica, que sea un equipo. Entre juntos somos la fuerza y entre todos podemos resolver esta situación. ¿Por qué? Porque lo que estoy observando y la queja mayor que he recibido es, por ejemplo, que las mujeres sienten que le está recayendo todo el peso del hogar a ellas. Entonces les toca asumir el rol de mamá, todas las actividades domésticas, más el trabajo. Entonces de ahí también se genera una pequeña batalla campal en el momento, porque la mujer se vuelve distante, entonces el cuerpo de alguna forma ya ella comunica, nosotros comunicamos con el cuerpo, enseguida ya no queremos hablar, se informa la indignación, el hombre responde y dice, bueno, ¿por qué estás indignada? Tú siempre estás de mal genio, nada te gusta, nunca estás conforme, pero lo que está sucediendo es que en ese momento la mujer también se está sintiendo de alguna forma que le está cayendo todo el peso del hogar. Entonces, yo creo que ahí es importante que lo hablemos de cómo repartimos las actividades del hogar, domésticas, en las cuales todos podemos participar, y que el agendar y planificar sea una actividad de todos, en los cuales no sea una obligación, sino una elección. Cada uno elige su actividad, cómo la quiere hacer, cuándo la quiere hacer, pero que se comprometan en hacerlo. Puede funcionar y puede ser una dinámica bastante constructiva.
Eso con relación a los problemas domésticos. No sé si... Muchas gracias, profesora Tania. Vamos a responder una pregunta de las personas que están conectadas. Nos preguntan, ¿por qué cuanto más cerca están las personas se pierde la armonía familiar? ¿Será que la familia ha perdido su capacidad para convivir como familia? Profesora María Marís, ¿nos podrá ayudar con esta pregunta? Claro, claro. Hay muchas cosas que pasan cuando estamos juntos. Siempre que hay dos seres humanos habrá algún momento de conflicto. Sin embargo, cuando a ti te dicen tienes que estar junto por obligación, no puedes salir. Entonces, hay muchas cosas que se vienen al ambiente familiar, generan tensión y provoca la mala convivencia, los desacuerdos, los conflictos, ¿verdad? En este tema es que las circunstancias que estamos viviendo elevan el nivel de estrés que tiene la familia, elevan el nivel de estrés que están acostumbrados a manejar. Y la forma como normalmente manejaban las situaciones difíciles no les da resultado en este momento. Evidentemente no hay resultados porque no puede salir, porque no puede sacar a los niños. Y entonces tenemos aquí una familia en donde antes vivías una rutina en donde dejabas ir a los niños al colegio, tú te ibas a tu trabajo, volvías a las 8 horas, a esa hora veías a los niños. Hoy las situaciones se nos vuelven más complejas, sobre todo aquí en el caso de la mujer, porque además estás en la casa a las 8 horas y más, ¿verdad? La demanda del estudio es que alguien en la casa, y casi siempre es mamá, se convierte también en la profesora, ¿no? Y entonces ella tiene que guiar al niño, orientar el trabajo, pero al mismo tiempo tiene que estar pendiente de las situaciones de la labor doméstica. Entonces, hay un desborde de situaciones que se están presentando, además de las demandas de las relaciones de pareja también. Entonces, esa presión que se ejerce hace que surja conflicto. No es tanto que la familia pierda la capacidad de convivir, está viviendo un momento de ajuste, ¿verdad? Sin embargo, uno puede ir decantando y yo ya comienzo a decir los más felices son los niños, porque tienen a sus papás y a sus hermanos las 8 horas allí. Si son más de uno, se juegan mucho, se combinan mucho, y eso ayuda, pero va a haber un momento de transición en donde el disgusto, el conflicto puede aparecer sin llegar a ser la catástrofe nefasta del flagelo de la violencia como tal, pero son situaciones que por el nivel de estrés convoca que las personas alteren su rutina, y al alterar su rutina requiere de una nueva acomodación sobre la forma como manejamos las horas del día en la vida familiar. Creo que hay muchas cosas que podrían estar ahí, ¿verdad? Porque aquellas familias que traían buenos hábitos de comunicación y de convivencia se le hacen un poco más fácil, ¿verdad? Hay familias que ya venían con el teletrabajo y esto les ha ayudado también dentro de la adaptación de la vida familiar. Pero si no es así, si traemos problemas familiares, si al tiempo no se han resuelto, sino que se evadía porque me iba para el club, me iba para el trabajo, me iba con las amigas o con los amigos, hoy no hay manera de escaparse. Hoy la interacción es tú a tú. Entonces, como decíamos ahorita, tenemos que dialogar y sobre todo aceptar que estamos en un momento diferente de la cotidianidad familiar para entrar a hacer esos ajustes en un proceso de adaptación donde vamos creando nuevas rutinas, colaborándonos todos y puedan intercalarse y cumplirse unas tareas tanto de la vida familiar como del ámbito educativo como del ámbito laboral. Muchas gracias, profesora María Marís. Profesora Tania, otra pregunta que nos hacen. ¿Se han incrementado los índices de violencia a partir del aislamiento obligatorio ocasionado por la pandemia?
Bueno, sí, la profesora María Maris, ella hizo ese comentario recién inició y estaba hablando un poco de cómo han aumentado los casos, ¿no? Sobre todo haciendo las comparaciones con el 2019, justo en estas fechas, en lo que estamos de marzo y abril, y se ha mostrado una serie de índices de tablas entre el 2019 y el 2020, y ha sido muy curioso, por ejemplo, que la diferencia que hay entre las llamadas, ¿no?, por denuncias a la fiscalía entre el 2019 y el 2020 para el mes de marzo y abril han aumentado un 50 y un 70%. Lo mismo también hay una serie de teléfonos, ¿no?, que están activados y habilitados para la mujer en violencia, ¿no?, intrafamiliar, y se han observado, y por ejemplo, lo que ellos indican o los indicadores que hay a partir de estas llamadas es que realmente han aumentado las llamadas y las denuncias que hay en Bogotá o en la mayor parte del país. Es más, a nivel global, porque por ejemplo en Argentina también el aumento ha sido bastante significativo, y sí, eso más o menos es lo que no se puede evitar realmente, o evitar no sería la palabra apropiada. Evidentemente hay un aumento de la violencia intrafamiliar en esta época de contingencia por el COVID-19. La profesora María Maris, ¿quisiera aportar en esta pregunta? Sí, claro, mira, sí, como decía Tania, el aumento en las estadísticas, pero hay que resaltar que a la N potencia las denuncias las están haciendo alrededor de la violencia contra la mujer. Es una lamentable situación y que deberíamos entonces estar atentos porque, por ejemplo, mujeres, ustedes no están solas. La Universidad del Norte tiene un centro de atención a la familia que se llama Centro de Atención a la Familia Santa Rosa de Lima, donde pueden atenderte o la información que Giselle estaba proporcionando para recibir orientación de cómo manejar la situación, ¿verdad? Pero también está el tema de que si los papás somos los educadores permanentes, la familia es la institución educativa permanente, pero la rutina, la didáctica, la pedagogía, de pronto no se tiene, y muchos padres están desbordados de qué hacer con sus hijos, que viene también generando maltrato infantil, que es la otra estadística que se viene señalando. Se encontraba hace unos días en Bogotá más de 9.000 llamadas de mujeres pidiendo auxilio o protección. Entonces es lamentable, pero es real, y la psicología viene estudiando esto, ¿verdad? Como el hacinamiento para muchos, porque tú puedes tener un apartamento grande, pero la mayoría de las familias hoy tienen unos apartamentos pequeños, quizá nuestra arquitectura ha ido hacia allá. Muchas de las familias desplazadas viven en unas casitas muy chiquitas de 2 habitaciones. Estar con hijos, muchas son familias numerosas, y no tener la intimidad de la pareja, el caos que se genera en un espacio tan corto, pues lleva a aumentar la incidencia de la violencia que se está denunciando. Profesora Tania, una pregunta que nos realizan: ¿cómo puede hacer la familia entonces en este momento de crisis una oportunidad para que la beneficie? Ok, yo pensaría, más para hacerlo breve, más que todo como utilizar este espacio, como aprender a conocernos. Voy aquí a meter un poco esta idea de aprender a conocernos a nosotros, aprender a conocer a las demás personas. Y yo pienso que es un espacio, por ejemplo, que nos ayuda un poco a ver la manera en cómo nosotros reaccionamos, es decir, nuestras estrategias, nuestros patrones de respuesta. Nosotros tenemos un patrón de respuesta que incluye pensamientos, emociones, conductas, y esos patrones de respuesta a veces no son adecuados, no son funcionales, y este momento en el cual estamos en una situación tan apretada, se nos pueden disparar una serie de conductas y de patrones de respuesta que no son funcionales, y la idea es como, ok, vamos a observarnos un poco, observemos
cómo puedo yo aprender a conocer mis emociones, cómo puedo aprender a autorregularme, por ejemplo, a disminuir un poco el pesimismo, mis pensamientos negativos, mis emociones cuando son exacerbadas, por ejemplo, de rabia y de miedo, intentar ir como bajándole, le voy a decir esta idea, como bajar el volumen un poco a esas emociones, ir subiéndole a otro tipo de emociones que puedan crear un ambiente de bienestar, pensamientos más optimistas. Y por eso este momento, cuando hablamos de los beneficios de estar con uno mismo, de observarse, también obliga a intentar hablar desde un lugar completamente distinto para uno mismo como también para el otro. Es decir, si yo en algún momento tengo una manera de reaccionar un poco exagerada, mis emociones o la manera como me expreso, mi frustración, intentar y hay tiempo para hacerlo. Yo creo que estamos en un tiempo que hay tiempo para intentar dar unas respuestas completamente distintas a mis emociones, en las cuales puedo también abordarlas desde una manera de pensar completamente distinta y intentar lanzarme el cambio, o sea, no tener tanta resistencia a cambiar aquellas partes de mí misma que no funcionan, como también en el otro, y también ese diálogo y esa comunicación y crear un espacio realmente en el que estén toda la familia unida, saber hacia dónde quieren ir como familia, hacia dónde quieren ir como pareja. Es importante lo que está diciendo Mari, sí que es verdad todo lo que está viviendo la mujer en muchos hogares, no podemos negar esto, pero también cómo podríamos trabajar en las parejas. Es decir, yo pienso que las parejas se pueden dar una oportunidad, una nueva oportunidad, intentar trabajar sus dificultades, intentar resolver los problemas e intentar proyectarse con el tipo de pareja y de familia que quieren construir. Entonces, ahí esos espacios yo creo que pueden ayudar mucho a dialogar, a conocerme, y en la medida en que yo me conozco, puedo también crear un ambiente de bienestar. Bueno, por ahí. Bueno, profesora María Marisa, adelante. Quería brevemente aportarle y enviarle un mensaje a la familia. Este es un momento en que a la crisis le podemos sacar oportunidades. ¿Cuánto tiempo queremos compartir con nuestros hijos adolescentes y ellos en esa época de la vida prefieren estar con sus propios amigos que con su familia? Hoy lo tienes ahí. Dialoga con ellos, acércate, entérate de qué desean la vida, qué anhelos tienes, qué sueños tienes, cuál es ese proyecto de vida que quiere hacer de sí mismo. Podemos recuperar espacios perdidos. Hoy no hay excusa para sentarnos todos a la mesa, a la hora de la comida, a la hora del almuerzo, que no es solamente sentarnos a comer, es sentarnos a dialogar, a ver cómo está el uno, cómo está el otro, qué está tan callado, qué está pasando. Y podemos hacer de esa vida familiar unos encuentros que nos permitan integrarnos más. Es decir, no es encerrarse cada uno en su cuarto con su televisor, es tratar de compartir hasta momentos para ver televisión juntos, generar la creatividad en juegos que les permitan integrarse, sea atendiendo al niño, sea atendiendo al joven, o sea acudiendo a los ancianos, a las personas mayores que tienen toda esa historia familiar y que pueden compartir con sus nietos. Bueno, vamos a aprovechar para responder a una pregunta del público. Muchas gracias a las personas conectadas y que están preguntando. La pregunta es, ¿cómo ayudar a los menores de sus casas como docentes orientadores de colegios? Bueno, yo creería que es importante mantener la comunicación con el colegio mismo, con las educadoras y los educadores de los hijos para tener los tips de las cosas que tú puedes hacer en casa para mantener la motivación. Pero lo importante es que aparte es un escenario para el momento de hacer los trabajos educativos y no en medio de la bulla y no en medio de las entradas y salidas de otras personas, porque eso altera la atención de los niños, ¿verdad? Entonces, quedarte en un cuarto, en un salón, en una sala donde haya cierto nivel de privacidad para que el niño pueda concentrarse es importante. Y utilizar recursos que tengas a la mano. A veces el colegio tiene muchos recursos, pero nosotros no, pero podemos utilizar los que tenemos en la casa para las diferentes actividades que sean. Y sobre todo, tener paciencia, porque no somos educadores pedagogos y el niño sabe que lo está atendiendo su mamá, entonces se puede poner un poquito más insistente en no querer hacer las cosas o lo complazca. Tener paciencia y seguir la instrucción educativa.
Yo quisiera aportar un pequeño detalle a lo que estaba comentando, Mari, que yo pienso también relacionado con la pregunta anterior de cómo podemos utilizar este espacio a beneficio, ¿no? Y aprender un poco. Y el tema es de que las mamás, entiendo, y que tienen muchas actividades que tienen que hacer, laborales, domésticas, con los hijos, las tareas, y todo lo que está generando el tema de las actividades y las tareas virtuales en las escuelas. Entonces hay un tema que también hay que dejarlos a que ellos sean autónomos y que también ellos hagan sus propias, darles instrucciones, decirles cómo lo tienen que hacer y darles un espacio a ellos para que ellos resuelvan también. Yo creo que eso es importante porque si asumimos, ¿no?, un rol de que queremos controlarlo todo y hacerlo todo bien, y a veces las mujeres entramos como con esas dinámicas, entonces es la ideal aquí como también vamos a dejar un espacio a los niños, a que ellos también resuelvan, los acompañamos, les damos una instrucción, cómo lo tienen que hacer, pero también los dejamos a que ellos también vean cómo van desarrollando sus propias actividades, y así no recae tanto esa responsabilidad de la mamá o el papá de tener que estar ahí encima del niño haciéndolo, sino dejar que el niño también vaya desarrollando su actividad y genere un interés autónomo por hacerla. Bueno, este era el apunte que quería hacer. Bueno, y una última pregunta del público para cerrar la sesión. Nos pregunta Natalia Gutiérrez Vergara, ¿dónde se marca la línea de comprensión por la situación de confinamiento versus empezar a preocuparse por la dinámica de violencia que ésta genera y cómo reaccionar a ello? ¿Quién le gustaría iniciar? Bueno, creo que si intentamos manejar el problema, si se llegaron a acuerdos y cada uno va a seguir una pauta, y si esos acuerdos se infringen una vez, se infringen 2 veces, se infringen 3 veces, entonces sí creo que hay que empezar a preocuparnos por esa línea invisible pero presente, en donde aún no se ha tenido conciencia de que todos deben participar y no más que colaborarle a la mujer, participar en su hogar para llevar una vida en convivencia sana, productiva. Ahorita decíamos con los niños tienen que cumplir la jornada, no es que hacen tareas a lo largo del día, ¿no? Hay unas tareas en la mañana o en la tarde de acuerdo a los consensos, igual con los jóvenes, en los compromisos que se hacen en la vida familiar hay que tratar de cumplirlos. Y mantener los hábitos de levantarte, de las rutinas del aseo, de la rutina del ejercicio, que también desahoga mucho, y en ese proceso poder gestar una rutina para la vida familiar que sea posible llevarse a cabo bajo los acuerdos. Si los acuerdos se infringen y los malos tratos aparecen, las ofensas aparecen, se atienden y se llegan a acuerdos que no se cumplen reiterativamente, y hay un momento que tenemos que empezar a preocuparnos. Hoy también hay muchos recursos que hay que aprovecharlos, ¿verdad? Hay una cosa que hay que decir, esta situación de crisis ha despertado un espíritu de voluntariado en muchísimas personas, muchísimos profesionales del área de la salud están abocados a orientar desde las redes sociales. La misma universidad tiene muchos programas ya donde están orientando a las familias, orientando a las personas sobre cómo manejar la ansiedad, cómo manejar el estrés, cómo contemplar, manejar un ataque de pánico que pueda presentarse. Entonces también hay que aprovechar esos recursos que nos están haciendo llegar a las familias, las instituciones educativas y las instituciones de salud. Bueno, muchísimas gracias, profesoras. Sí, podemos también pensar que dentro de las rutinas del día, que es una palabra coloquial, pero es importante para la vida familiar. La rutina te da como cierta tranquilidad de saber qué es lo que se va a hacer en el día, ¿verdad? Entonces, igual podemos programar, el sábado va a ser para la diversión, o el domingo para estar viendo televisión, o sea, una rutina genera calma. En la medida en que se establecen también ahí quiénes lo hacen, cómo lo hacen, dentro del proceso de la vida cotidiana como tal. Entonces, para evitar
llegar al límite de que aparezca la violencia y no podamos sostener un diálogo amable dentro de la vida familiar, tenemos que estar muy pendientes de este tipo de cosas, establecer qué vamos a hacer durante el día, cómo se hacen los cambios, quién responde, cuándo lo hacemos. Si tú no pudiste, ahora lo hago yo, porque tampoco son camisas de fuerza. Hay una cosa, Mari, de la pregunta anterior, que me gustaría ver cómo también podemos resolverla, que es esa gran pregunta que nos surge también a todas las mujeres en el sentido, hasta qué punto, por ejemplo, el tema de la violencia que hay en la mujer puede llegar a ser de la comprensión y luego traspasar ese límite que está relacionado un poco más con el hecho de que está realmente en una agresión, o sea, hasta qué punto poner límites a esta agresión y hasta qué punto uno puede decir no, o sea, hasta aquí, no más. Y ahí hay un tema también muy, muy personal de la mujer en el sentido de hasta dónde son mis propios límites, es decir, hasta dónde yo puedo soportar, hasta dónde yo puedo comprender y hasta dónde yo puedo tolerar esta situación. Y ahí la pregunta va mucho más, la manera en que se puede abordar, la respuesta está más en uno, ¿no? Es decir, hasta dónde esta situación me está a mí impidiendo crecer como mujer, me está impidiendo crecer como ser humano, hasta dónde, por ejemplo, estas dificultades en la pareja de alguna forma me están afectando y uno lo puede medir, por ejemplo, en el día a día, si el porcentaje de mi día estoy intentando resolver y gestionarme emocionalmente por estas dificultades de pareja, yo creo que eso es un punto importante en cual la persona tendría que decir, oye, bien, o sea, si durante el día me tengo que estar resolviendo todos estos problemas emocionales, pero no estoy realmente enfocada en mis procesos o no me está enriqueciendo, yo creo que eso es como una señal o algo que también nos puede indicar, decir, no puedo ir más, es decir, no se puede más, y saber decir no a tiempo y poner un límite a tiempo, que esa línea a la que estaba haciendo referencia a la pregunta anterior es tan difusa a veces que tomar las decisiones de decir, basta, esto de aquí no puede ir más. Y está muy relacionado con los límites personales. Quería retomar una pregunta que estaba en el aire sobre qué deben hacer los niños, cómo ayudar a los niños frente a la violencia intrafamiliar. Los niños también educan a sus padres, poder en un momento de calma decirle, pero yo hice mi tarea, mira, aquí están las cosas, acudir a la persona de la familia con quien mejor comunicación tienen para hablarlo y que esa persona medie con la persona con la que se está presentando el conflicto es muy importante. De todas maneras, hoy también las autoridades están haciendo llegar todas las líneas de apoyo para el tema de la violencia contra los niños y contra los ancianos, contra las mujeres, que es importante tenerla a la mano, ¿verdad? Porque de todas maneras es papá, es el tío, pero sí hay un límite para no soportar y no aguantar y decir hasta aquí y denunciar. Para el caso de los niños es el 141, creo que es en donde se debe denunciar. Ok, bueno, muchísimas gracias, profesoras María y Tania. Agradecemos a las personas conectadas el día de hoy. Hoy nos acompañaron María Maris, doctora en psicología, magíster en educación y en proyectos de desarrollo social, profesora del departamento de psicología, y Tania Iglesias, doctora en psicología clínica y de la salud, profesora del departamento de psicología. Vale recordar que este programa y todos los en vivos que estaremos desarrollando quedan a disposición del público en nuestro canal académico Uninorte en YouTube. A ustedes los invitamos a que mañana, miércoles 29 de abril, se conecten con nosotros a una nueva sesión en vivo llamada Obesidad, Diabetes, ¿qué cuidados tener en esta cuarentena? Riesgos ante la COVID-19, con los voceros Eder Hernández, médico internista, profesor de Uninorte y especialista del Hospital Universidad del Norte, y Enrique Gutiérrez, psicólogo especialista del Hospital Universidad del Norte. Recuerden que en estos momentos de aislamiento preventivo, si desean conversar con un psicólogo clínico, pueden hacerlo a través del correo teleorientacion@uninorte.edu.co o al celular 314-586-7908 y agendar su cita virtual gratuita. Por último, los invitamos a que nos sigan en las cuentas @psicologiauninorte y Posgrados Humanidades UN. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Feliz tarde.